Regresamos aquí a Escaño 131 y anteriormente conversábamos con el congresista Omar Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. El día de hoy el tema, como ya lo saben, es la función legislativa y estas urgentes reformas políticas que se requieren pues para contrarrestar la impopularidad de los parlamentos. Ya está con nosotros en este segundo bloque el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé Orbe, quien precisamente va a poder conversar con nosotros sobre este importante tema. ¿Cómo está? Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto estar con ustedes en este importante programa que además tiene una función pedagógica. Así es. Precisamente, como venía comentando a los televidentes, estábamos conversando con el congresista Omar Chejade, más o menos haciendo un diagnóstico de cómo se presenta en estos momentos en los parlamentos en el mundo, la impopularidad que tienen, no son precisamente los que cuentan con el mayor respaldo de la población. Desde su punto de vista, ¿a qué se debe esto y cómo es que se puede revertir? Está en crisis la función de representación en el Perú y en otros países. ¿Qué significa eso? De que los electores no se sienten adecuadamente representados por su congresista o parlamentario. Entonces, si nosotros podemos identificar esa crisis para el Perú, creo que podríamos dar alternativas de solución. Pero mientras creamos que la crisis se da por los otros elementos, no estamos diagnosticando adecuadamente cuál es el origen de la crisis que hay en el Perú. Doctor, permítame, precisamente es lo que refleja, lo que revela la última encuesta nacional urbana de Ipsos, preparada para el diario El Comercio, donde pues arroja que el 88% de entrevistados dice no sentirse representado por el Congreso. Es decir, solo el 10% se siente pues representado, ¿no? Esa encuesta dice algo más. Dice que más del 90% no se acuerda a qué congresista eligió. Exacto. Ese es el origen de la crisis de representación. ¿Dónde funcionan los parlamentos? Funciona en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes es muy potente por una razón. Se elige en distritos electorales. Esto es, en un determinado distrito pequeño, de 50.000 habitantes, de 100.000 habitantes, se elige a uno o dos representantes. De tal manera que el representante tenga una comunicación con sus electores. Y además existe un mecanismo de control también que nosotros tendríamos que evaluar si son necesarios. La renovación por mitades o por tercios. Esto permite que la mitad de mandato del congresista, sus propios electores, aquellos que lo eligieron conscientemente, evalúen si ha sido un buen parlamentario y los ha representado adecuadamente. Y le renuevan el mandato o simplemente se lo quitan. Nosotros creo que en esa parte nos falta hacer un conjunto de reformas que nos permitan tener una representación más genuina. Doctor, en ese sentido, su propuesta sería la eliminación del voto preferencial tal y como se viene planteando en diversos proyectos de ley. Yo ahí quiero separar en dos temas. El voto preferencial hasta el momento es un mal necesario. ¿Por qué le digo mal necesario? Porque mientras no existan partidos democráticos que elijan democráticamente a sus miembros, entonces el voto preferencial se ha convertido en un mal necesario, de tal manera que yo quiero votar por la izquierda, mi opción ideológica, o por la derecha, mi opción ideológica, pero tengo el derecho de ver en esos 130 postulantes quién mejor me representa, de tal manera que uso el voto preferencial por eso. Pero mientras no existan elecciones primarias creíbles en el Perú, vamos a mantener el voto preferencial. Lo que yo estoy proponiendo son los distritos electorales, lo que se llama distritos electorales plurinominales, de tal manera que un determinado distrito, y lo pongo como ejemplo, quiero poner un ejemplo más simple. En Lima se eligen más de 35 congresistas. ¿A quién representan? A los 8 millones de habitantes, pero eso es algo muy poco representativo. Debería ser que represente a un distrito, por mencionar. San Juan del Lurigancho debería tener pues 8 congresistas, y al interior de San Juan del Lurigancho hay algún congresista que debería representar a Zárate. Creo que eso podría explicar mejor cuál es la representación. En Zárate se elige a uno, y ese señor va a representar los intereses de esa comunidad.
va a tener un vínculo con sus electores. Eso no existe en el Perú. Independiente del voto preferencial, que es otro tema, sino a quién elegimos, quién me representa. Es por eso que la pregunta era, en Lima, ¿usted sabe por quién ha votado? Nadie sabe, porque además el congresista no tiene la obligación de responderle a sus electores. En el derecho comparado, cuando existe este modelo electoral, los representantes, los congresistas, tienen que ir periódicamente a sus distritos a dar respuestas a sus electores. Eso no ocurre en el Perú. Desde su punto de vista, ¿cómo se deben llevar estas mejoras partiendo desde donde una propuesta decía el retorno de la bicameralidad, de un Senado, de una Cámara de Diputados? Tú me preguntas desde dónde partimos. Yo creo que hay que partir de una reforma integral del sistema electoral, en primer lugar. El sistema electoral debe contemplar el tema de las elecciones en distritos múltiples, de tal manera que permita adecuadamente sesionar al país, de tal manera que un representante surja de una relación natural con sus electores, en primer lugar. En segundo lugar, si podemos hacer esa reforma, yo creo que vamos a dar mejores leyes, mejores leyes. Calidad de leyes, ¿no? Calidad de leyes. No abundancia de leyes, sino calidad de leyes. También hay confusión en ese aspecto. Y además que estas leyes gocen de un consenso y un debate adecuado por representantes que sean legítimos, en primer lugar. En segundo lugar, tú me señalas si el tema de la bicameralidad o la unicameralidad que afecta. Yo te respondo. Hay países que funcionan perfectamente con una sola cámara. Puedo poner varios ejemplos. Y hay países que funcionan perfectamente con dos cámaras. El tema de la unicameralidad ¿cuál es el secreto del éxito? O la bicameralidad no es un tema de antagonismo, sino es un tema de representación. Volvemos al tema de la representación. La Cámara Baja es una Cámara de representación y acá en el Perú ha fracasado el tema de la representación por lo que he explicado. Y el Senado representa los intereses nacionales. No los intereses de un distrito electoral, sino los intereses colectivos del país. Para eso se establecen senados o Cámara Alta. En nuestro caso, si nosotros ponemos la bicameralidad y no reformamos el sistema electoral, esto vuelve a otro gran fracaso peor, porque yo creo que hay que romper mitos. El bicameralismo tampoco funcionaba en el Perú anteriormente. ¿Por qué no funcionaba? Porque fracasaba la representación. El nexo que he explicado no funcionaba. Ahora el nexo con una sola cámara tampoco funciona. Entonces lo que hay que reformar es el sistema electoral. Y si reformamos adecuadamente el sistema electoral, creo yo que podríamos discutir seriamente el tema del retorno a la bicameralidad, que podría ser admitido en tanto funcione la representación adecuadamente. La reforma de los partidos políticos puesta en marcha ayudaría. Por supuesto, necesitamos partidos sólidos, partidos ideológicos, partidos programáticos. En el Perú carecemos de partidos programáticos. Y la propuesta de que no se elija, como comúnmente se dice, a dedo a los representantes, sino a través de elecciones primarias. Sí, yo creo que hay que reformar a los partidos, dotarlos de base ideológica, de ideas. Tenemos que construir conciencia ciudadana a través de programas. La izquierda, la derecha, el centro tienen todo el derecho a participar, pero con propuestas. Que las personas sepan identificar, como se identifican en Estados Unidos los republicanos y los demócratas, o como en España el Partido Popular y el Partido Socialista se identifican ideológicamente, y a su vez que estos movimientos o partidos sean democráticos a su interior, con elecciones primarias, donde los candidatos libremente puedan participar y donde se va a respetar la votación a través de la participación de los organismos electorales. No es que el partido controla sus propias elecciones, sino son los organismos electorales. Yo he participado hace poco en elecciones primarias en Chile y me he quedado admirado. Elecciones abiertas, programáticas, ideológicas, elecciones de propuesta, no de nombres o caras, de propuestas. Juan Pérez, ¿qué principios encarna el partido? Claro. Y eso fortalece a los partidos y fortalece a la sociedad que en su conjunto, porque ve debates ideológicos y programáticos del cual carecemos mucho en el Perú. Yo creo que la democracia es
un sistema de representación adecuado. En el Perú la democracia es débil porque nuestro sistema de representación no funciona. En primer lugar, es preparación, conocimiento, legitimidad y lo último, que es importante, es probidad. Probidad. Digamos entonces que no hay un esquema común para que se pueda establecer en todos los países para mejorar esa falta de popularidad de los parlamentos. Sí, yo creo que hay un conjunto de temas en los cuales hay que mejorar, pero sobre todo hay que fortalecer la representatividad. Si fortalecemos la representatividad auténtica, van a salir leyes que respondan a esos parlamentarios y parlamentarios que se sientan fiscalizados por sus electores. Esa es la mejor fórmula democrática para resolver la crisis que padece el Parlamento peruano. Doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, y nosotros pues ya tenemos que despedir este programa, no sin antes recordarles que cualquier sugerencia pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Valiosos aportes entonces de nuestros entrevistados el día de hoy aquí en Escaño 131. Eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima.